El sábado pasado nos quedamos precisamente en este punto, el 1.4, estrategias para la formación de la barra de programación. Este punto va más enfocado hacia ya los encargados de la programación en cuanto a los horarios, cada cuándo, la duración de cada uno de los programas, etcétera. Ya está más arraigado hacia esta parte técnica, no tanto a la creación del contenido, más bien a la formación y a la programación del mismo. Para la construcción de esta barra de programación se siguen los siguientes tres pasos. Es la consolidación de los cimientos. En sí mismo varían en función del tipo de cadena, depende de cada empresa. Así, en las cadenas generalistas, los cimientos suelen formarse con los programas informativos al inicio de cada bloque. Por su parte, en las cadenas de pago puede ser un estreno cinematográfico diario. Vamos a estar viendo algunos ejemplos en los que tal vez algunos de ustedes logren identificar rápido algunos de estos aspectos, algunas de estas estrategias, pero si son personas que ya casi no consumen televisión, es entendible y ya no es tanto el sector de mercado de ustedes ni una generación. Ustedes no forman parte ya de una generación en la que consuman mucha televisión, consumen más internet, pues también es entendible. El punto número 2 es la edificación de la barra. Se organiza por bloques y mantiene una organización horizontal y vertical. Aquí es una palabra clave en la que vamos a tener que indagar un poquito más adelante. Y por último, la ubicación de los programas. Dentro de cada bloque se disponen los diferentes programas. Básicamente se trata de un pequeño formato en el que aplicamos tanto un sentido horizontal como vertical, y que esto favorece tanto a un canal como sí mismo como a un conjunto. En la parrilla o barra de programación se constituyen considerando una doble dirección, como ya lo mencionamos, la vertical y la horizontal. Aquí es en donde ya vamos a dar la explicación y vamos a mostrar más adelante a qué se refiere. En el sentido de la programación de las técnicas verticales, permite crear un hilo conductor entre los programas que facilita el tráfico de audiencia. Es decir, estas técnicas verticales hacen referencia a un trabajo en conjunto de todos los canales disponibles dentro de un aparato receptor. Por su parte, las técnicas horizontales permiten la fidelización o bien la memorización de la audiencia, que genera unos hábitos de consumo mediático y posibilitan la fidelización. ¿A qué nos referimos con esto? En técnicas horizontales. La técnica horizontal ya va más arraigada hacia un canal en específico, hacia los hábitos. Por ejemplo, programar un cierto contenido a cierta hora con cierta duración. Ese es un aspecto que facilita mucho la memorización para el consumidor, y que, si es que le gusta el contenido, se le permite darle continuidad dentro del mismo y no pierdan el interés de este contenido. A su vez, podemos diferenciar tres tipos de estrategias generales, y estas se componen en localización, de forma y de caracteres. Vamos a iniciar por desglosar la de localización. Se trata de aquellas que tienen que ver con la ubicación de los programas en la parrilla. Ahorita vamos a ver una parrilla. Algunas de las técnicas son la llamada stunting, o bien un efecto de golpe. Esta prácticamente consiste en realizar un movimiento o cambio de espacios con la intención de desestabilizar a la competencia. En su aplicación más agresiva puede incurrir en una falta grave, y esto se traduce en contraprogramación. La contraprogramación consiste en que tú, como un canal, tienes que hacer pública tu barra de programación con bastantes días de anticipación. No solo esto, sino que debes de darle un reporte a la Secretaría de Gobernación para que ellos hagan la correspondiente tarea de darle una clasificación y darte una recomendación en cuanto a los horarios en los que se puede transmitir. Sin embargo, para efectos comerciales también tenemos esta ventaja, y es que cada canal debe de entregar un previo de lo que va a consistir la programación del mismo. ¿Para qué? Para que ninguno pueda cambiar repentinamente y así afectar de alguna forma el tráfico a su beneficio. Es decir, sí puedes programar prácticamente lo que a ti, concesionario, le parezca, pero debes de hacerlo bajo un régimen estricto de tiempos para asegurarse de que no afectes a alguien. Tal vez esto lo comprendamos un poquito mejor. Bueno,
En sí, el efecto o golpes de efecto, prácticamente en esto dicho es en lo que a lo que se refiere. El segundo punto, que viene siendo el blocking o bien el bloqueo, consiste en aunar productos de características o targets similares, con el objetivo de crear un flujo de audiencias homogéneo en un bloque de programas, siendo una orientación vertical. Iván, dime algún programa de televisión del cual tú seas muy fan, por favor. Programa como que, profe, de entretenimiento, de... Del que tú seas muy fanático, es nada más para ilustrar un punto. Pues es que más bien a mí me gustan, por ejemplo, los programas donde entrevistan a los famosos. Ok, Por programas de ejemplo, podría entrevista. ser el de... no sé, el de Mara Patricia Castañeda. Mara Patricia Castañeda. Ok, voy a confiar un poquito en ti. Tenemos este producto que a ti en lo personal te encanta. Tal vez sea su formato, tal vez sea el conductor, tal vez sea los invitados, pero este programa tal vez no está solo dentro de una barra de programación y sobre todo desde un punto de vista general en cuanto a los programas. ¿Identificas tú algún programa similar o que se le parezca, ya sea en el género, tal vez en el tipo de conductor, tal vez en la temática chusca del programa, tal vez en el tipo de invitados que tiene? ¿Ubicas algún programa similar? Mm, parecido a ese, Sí. pues podría ser el Pepe Origel y Marta Figueroa. Ok, vamos a irnos por esos ejemplos. A ciencia cierta no sé si se parezcan o no, pero vamos para ilustrar un punto. Con esta estrategia que acabamos de hacer mención, hace referencia a que dos productos más o menos similares coexistan, pero dentro de una barra de programación. Entonces, en la parte superior tendremos la técnica horizontal. Y tal vez para los que tengan, no sé, tal vez un servicio de programación Ditch o cualquier otro en el que se le entregue al consumidor este tipo de guías, podemos hacer referencias y muy rápido. Por ejemplo, técnica horizontal, ya lo sabemos, es para fidelizar en sí. Vamos a ponerlo aquí. Fidelizar al auditorio. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a seleccionar este ejemplo. Warner Brothers. Yo soy muy fanático de Warner Brothers. Soy muy fanático de Warner Brothers, entonces prácticamente yo ya estoy fidelizado hacia este canal y al contenido que pueda tener. Por lo pronto, yo como un consumidor fidelizado, tal vez a las 10:30, uno de mis programas favoritos, como lo puede ser una serie llamada The Big Bang Theory. Y tal vez también yo, como un auditorio fidelizado, conozca que a las 12 del día se está estrenando un nuevo programa llamado Brooklyn 99. A eso es a lo que nos referimos con fidelizar. Se trata de un sistema horizontal en el que corresponde hacia un canal en particular y al contenido que pueda tener. Al ejemplo que estábamos haciendo referencia, Iván, mencionaste ahorita la primera opción que viene siendo tu favorita. Asumamos que está en el canal de Warner Brothers. Supongamos también que esta primera opción, tu favorita, inicia a las 10 de la mañana. Supongamos que tiene una duración de media hora y que la competencia tiene por ahí, supongamos que la competencia es Azteca 7 y se trata de una opción B. Un programa bastante similar, con el mismo formato, más o menos con el mismo género, más o menos con el mismo tinte o tono en el presentador, en el conductor, y más o menos con el mismo tipo o categoría de los entrevistados. El punto que acabamos de ver hace referencia precisamente a estos productos con características o targets similares, con el objetivo de crear flujos de audiencia homogéneo en los bloques de programas, siendo una orientación vertical. Significa, y recordemos muy bien esto, que si bien técnica horizontal es para fidelizar al auditorio en un solo sentido horizontal, la técnica vertical es para asegurarnos un flujo entre la audiencia. Es decir, con la técnica vertical estamos prácticamente repartiendo el pastel del auditorio. Con la técnica vertical, los canales tienen seguro de que hay personas viendo la televisión y están siendo tratados para repartírselos, pero teniendo de base su sector de mercado para cada uno de los programas. Sin embargo, cada uno de los programas debe de cumplir con ciertos aspectos, como por ejemplo la misión y la visión de la empresa como tal. Y de hecho también algunos canales propios, se ha dicho, deben de tener cierto estilo marcado, pero cumpliendo la misión y la visión de la televisora.
De esto se van a dar cuenta con la tarea de esta semana. Habiendo abarcado esta primera opción, muchas gracias Iván, vamos a continuar con la siguiente, la lead-in, que se llama también punta de lanza. Esta estrategia consiste con los programas de acceso, los que preceden a otros importantes, normalmente en prime time. Se trata de un concepto importante, prime time. El objetivo es atraer audiencia para la permanencia durante el programa que le sigue. ¿A qué nos referimos con este? El objetivo es atraer audiencia para que permanezca durante el programa que le sigue. ¿Qué es lo que podemos entender por prime time? Prime time es este periodo del día en el que hay un mayor tráfico en la audiencia. Hay un mayor número de consumidores. A eso es a lo que se refiere. Entonces, por ejemplo, prime time aquí en México está más relacionado hacia los horarios de salida de, por ejemplo, los godines, por ahí de las 10 de la noche. Más o menos ese es el horario prime time aquí en México. Entonces vamos a ponerlo entre 7 y 10 de la noche. Es el horario pico que tienen las barras de programación y con la que se pueden ir haciendo hábitos de consumo, introducción de nuevos programas, para tratar de asegurarse un nicho de mercado. La hamaca. ¿En qué consiste la herramienta de la hamaca? Consiste en colocar un producto nuevo o débil, es decir, con baja audiencia o con bajo target por el momento. El objetivo es aprovechar el arrastre de audiencia del primer programa y la expectativa del tercero. Aquí nos estamos dando 3 puntos. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo, por ejemplo, con el canal. No estoy tan familiarizado con estos. Vamos a hacerlo tal vez con Universal. La hamaca, como bien hicimos referencia ahorita, consiste en colocar un producto nuevo entre 2 débiles. Así que supongamos, ahorita es muy reciente un programa nuevo llamado FBI de Universal. Y este programa nuevo debe de estar entre 2 fuertes. Supongamos uno de los programas fuertes de Universal puede ser La Ley y el Orden y otro puede ser House. ¿Qué es lo que hicimos aquí? El objetivo es aprovechar el arrastre de audiencia del primer programa y la expectativa del tercero. Y es que el chiste es que esta herramienta asimila, cree, da por hecho de que las personas no le van a cambiar a la programación. ¿Por qué? A las personas que les puede interesar por ahí el tipo de programación policíaca, de arrestos, etcétera, o de casos de víctimas especiales, van a estar esperando con ansias La Ley y el Orden. Sin embargo, tal vez también por el amor a los personajes o a las historias que lleva, puedan estar esperando House y prefieran chutarse todo el programa nuevo antes de perderse algo del capítulo de Doctor House. Es más fácil permanecer ahí dentro del canal para estar atento cuando inicie algo que te interesa y así, de alguna forma, tal vez FBI pueda lograr algo de audiencia con esta estrategia. A esto es a lo que se refiere la AMAC. Prácticamente hace esto, una pequeña curva para sostener a FBI. Vamos con la siguiente, y es que también se trata de una variación de la que acabamos de ver. Sin embargo, es con el orden inverso. Se trata de colocar un programa de éxito, uno, entre 2 que no tienen tanta audiencia o que son nuevos. Y tal vez, de nueva cuenta, para las personas que no están tan acostumbradas a ver televisión, pues se les puede dificultar este tipo de herramientas. Sin embargo, funcionan y es algo que se aplica mucho, muy constantemente. Entonces, por ejemplo, se trata de colocar un programa de éxito, como por ejemplo puede ser el que ya mencionamos, House, entre 2 que no tienen tanta audiencia o que son nuevos. Universal, la verdad es que no ubico tanta programación así, pero por ejemplo sí puedo ubicar un programa que también es más o menos reciente, que se llama The Good Doctor, también con una temática así de complejidades médicas o de tratamientos médicos. ¿Y qué más? Había en su momento hace mucho también un programa bastante reciente que se llamaba The Good Wife. Es el ejemplo que más puedo idealizar en este momento. Y es por eso que se llama tienda de campaña, porque si lo analizamos bien, prácticamente el que soporta o bien el que trae todo el peso en cuestión del auditorio,
viene siendo House. Entonces hace esta pequeña casa de campaña en cuanto a los picos de audiencia. El siguiente ejemplo consiste en el branding. Consiste en comenzar el programa minutos antes que el del competidor. Prácticamente en eso se rige esta opción. Y les comentaba, esto es algo que también podemos ver mucho dentro de radio. Y de hecho, si lo analizamos bien, esta estrategia también está enfocada hacia esas personas que no están muy fidelizadas, que todavía son algo neutrales. Por ejemplo, aquí de forma local, teniendo más reciente todo este problema con los agricultores, se puede considerar que existe esta estrategia de branding entre los espacios de noticias locales. ¿A qué nos referimos? Para las personas fidelizadas les importa más el tema, como por ejemplo los agricultores, no les importa la fuente. Entonces, simplemente hay un sector de mercado en el que no está fidelizado, como ya lo mencionamos, simplemente está esperando a ver quién puede ofrecer su contenido antes. Entonces, en esto consiste esta estrategia. Prácticamente es de comenzar un poquito antes que los demás. Y es verdad, en algunas ocasiones, algunas estaciones tardan un poquito más en dar inicio porque o están haciendo los encabezados o están haciendo preparativos en cuanto al guión o están consiguiendo números de teléfono para en algunas entrevistas que estén programadas o algunas que no se puedan programar, y eso gasta tiempo. Y aquel que inicia antes, pues es el que se lleva ese número de audiencia neutral que simplemente está a la espera del tema para saber al respecto. Básicamente en eso se rige esta estrategia y sí, puede utilizarse en los cimientos informativos o comienzos de cada bloque, como aquí hacemos mención. En tira, stripping, consiste en programar un mismo producto a la misma hora cada día de la semana. Se busca fidelización, como lo mencionamos, programación en horizontal. Siempre buscamos fidelización en programación horizontal y esta técnica permite crear un concepto fácil de memorizar para los públicos en fidelizar audiencia. Además, permite estabilizar los resultados de audiencia de cadena. No suele emplearse para prime time ya que es caro y el espectador busca variedad en esa franja. Eso es algo muy cierto. El espectador en prime time, recordemos que es un horario aquí en México entre 7 y 10 de la noche. Lo que más busca es variedad. Hablamos de personas que ya terminaron su jornada laboral, tal vez buscan desestresarse, ver algo de comedia, o bien algo informativo, como puede ser un segmento o un canal directamente dedicado a noticias, como por ejemplo CNN. Entonces prácticamente consiste en programar un mismo producto a la misma hora cada día de la semana. Básicamente en eso consiste el estilo en tira. Y por último, y tal vez en sí el menos importante, consiste el programas de bajo costo. Suele producirse en verano, ya que desciende el número de espectadores. Sé que tal vez no sea el ejemplo preciso este año. El periodo vacacional implica el que haya menos audiencia, menos tráfico entre una barra de programación. Y es por eso que en algunas ocasiones se prefiere hacer inversión de bajo costo, porque se sabe que si, por ejemplo, gastas en licencias o en permisos como para transmitir, por ejemplo, la ley y el orden o programas de este sentido, pues estás gastando dinero de Oquis, porque igual se reduce muchísimo las personas que vayan a ver este contenido y es mejor hacer algo de bajo costo para así tratar de ajustarse más hacia una austeridad en cuanto al presupuesto. Y ya cuando termine la etapa de verano, regresar a las tendencias previas del periodo vacacional para así continuar con un presupuesto o bien con una libertad dentro del presupuesto. Si bien este es el último punto de lo que compone las estrategias de localización, y recordemos, esto hace de referencia hacia las técnicas horizontales y verticales, también hay algunas llamadas de formato. Las estrategias de formato, tenemos algunos como por ejemplo programa especial. Se trata de un programa único, normalmente consiste en la retransmisión de un evento, frecuentemente de costo alto. El objetivo es reforzar la imagen del canal y obtener más audiencia de lo habitual. En cuanto a otras, tenemos la blockbuster. Consiste en aplicar el tratamiento de programas especiales a una película. Esta lo ubico mucho, no sé, hubo una temporada, tal vez ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero realmente se hacía un teatro en Canal 5 cuando se estrenaba alguna película. No sé, tengo el recuerdo muy vívido de la película de Titanic. Es decir, cuando se estaba transmitiendo esta película, en los cortes comerciales había un presentador diciendo algunas curiosidades, algunas problemáticas que sucedieron en el set, cómo se estuvo haciendo la película. Se le da este tratamiento especial a esta película en el sentido de blockbuster. El long form son programas de larga duración
que suelen abarcar la totalidad de un bloque, normalmente de tarde o de noche. Ejemplos, maratones, como pueden ser películas de larga duración, miniseries, etcétera. Por ejemplo, también Warner Brothers, TNT, son mucho de poner maratones. Películas de Harry Potter, películas de DC Comics, por ahí, franquicia de Rápidos y Furiosos. Hay infinidad de ejemplos en este sentido. Prácticamente es hacer un maratón. En Los Leader se trata de programas que no persiguen necesariamente aumentar la audiencia, ya que su emisión se basa en la validez del tema y momento de emisión. Por ejemplo, especiales informativos sobre un acontecimiento no programado. La opción clipping, esta técnica consiste en buscar la sinergia entre bloque y bloque o programa y programa. Un ejemplo habitual consiste en cortar los créditos para ganar tiempo y evitar la fuga de audiencia. Punto muy importante en el que creo casi todas las canales hacen uso de esta herramienta. No sé si alguna vez les haya tocado ver alguno de estos. Está terminando la película, literalmente se omiten los cortes, se va directo con el nuevo contenido o se minimiza y se hace a un lado izquierdo normalmente y del lado derecho se empieza a dar inicio con la película, que al cabo, si bien de un lado están los créditos off, ya se está terminando, del otro están los créditos iniciales. Esta estrategia es una de la que me atrevería a decir todos los canales lo hacen, si bien puede haber sus excepciones. Y ya por último, son las estrategias de los caracteres. Y estas estrategias van más arraigadas hacia la narrativa lógica que pueda traer cada una de las series. Si las leemos, podremos dar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, crossover. Se basa en el traslado puntual de personajes populares en una serie o programa de otro. Se me ocurren algunos crossovers por el momento. Hay muchísimos que hace Warner Brothers, como por ejemplo todo esto del Arrowverso, de los personajes de DC Comics. Se inició con un programa llamado Arrow. Después de este le siguió un programa llamado Flash, que compartían por ahí algunos personajes, y aquí fue donde se aprovechó para hacer un crossover. Si se trata de spin-off y siguiendo con este tipo de ejemplos, después de estos dos les llegó Supergirl y después de estos llegó algo llamado Legends of Tomorrow, en el que prácticamente se sumaban todos los villanos y todos los héroes que ya se habían visto antes en el Arrowverso. Prácticamente de eso se trata. Por otro lado, el cebo se basa en la promoción de acciones previas al programa que buscan atraer a la audiencia como gancho que genera expectativa. Por ejemplo, participar en un concurso. De este sí encuentro muy pocos ejemplos, ahorita no recuerdo ninguno. En cuanto al golpe bajo, se trata de un programa que parodia al programa de la competencia. Es por eso que se le llama golpe bajo. Y también no ubico muchos ejemplos de este. Último, cambio de canal. Yo digo que debe de ser como precisamente darle una copia, pero de diversión, ¿no, profe? Sí, algo así, de eso trata la palabra parodia. Pero no sé, ¿a ti se te viene a la mente algún ejemplo? Por ejemplo, este programa donde los famosos van y actúan como otro famoso, algo así. La hora pico. Diste en el clavo, se trata de una parodia. Y efectivamente, así es como se manejan. Ya para culminar con las estrategias en la barra de programación, se tiene esta última que es el cambio de canal. Prácticamente consiste en el traslado de algún conductor o alguna personalidad dentro de un canal hacia otro. Pero leamos el concepto que nos maneja la antología. Consiste en arrebatar a una cadena sus presentadores más demandados con el objetivo de traer al target y público asociado a este presentador. Prácticamente en eso consiste. Entonces, resumiendo esto, existen 3 tipos de estrategias. Estrategia de los caracteres, que están más enfocados hacia el producto como tal, dándole cierto tipo de continuidad a cada uno y dando inicio a otro, como por ejemplo el spin-off. Tenemos también las estrategias de formato, se les da algún trato especial, se le da algún tipo de maratón, se busca una sinergia entre bloque y bloque, y también tenemos la estrategia de localización, que prácticamente consiste en lo que les mencionaba ahorita. Esta
esta métrica que podemos ver en pantalla. El hecho de tener este listado de canales significa técnica vertical y esto permite un tráfico de un canal a otro en distinta programación. Mientras que en técnica horizontal consiste en la fidelización de un auditorio con relación a un solo canal unitario. Por ejemplo, de Canal 6, ¿qué podemos decir? Es un canal en su mayoría dedicado a novelas, también tiene un espacio de noticias y me parece se indaga en deportes dentro de este espacio de noticias. Aquí es en donde yo no encuentro mucha relación el hecho de que después de la información de un noticiero normal o bien de carácter nacional, se inicia con un programa de deportes. Eso, a mi ver, nunca lo entendí y aún con los conocimientos de la carrera no termino de comprenderlo porque no es por demeritar, ¿verdad?, los géneros ni nada por el estilo, pero siento que hay muy poco público femenino al que le puede interesar este tipo de contenido enfocado a deportes. Sin embargo, estamos hablando de un canal que a su vez prácticamente, o bien la mayoría de su barra de programación, está enfocado hacia el público femenino. Y no es por ser sexista o algo así, por solo enfocar a telenovelas al canal, pero es que más o menos con esa misión o en ese contexto, el canal trabaja bajo esa temática. Entonces tal vez sí se sienta fuera de lugar, a menos de que sea conducido por el sexo femenino. Ahí sí puede que esté dentro de su mismo sector de mercado, dándole partícipe al sexo femenino dentro de un canal. Significa que estaríamos hablando de un canal en sí, no quisiera decir la palabra, pero la diré, feminista, y en ese sentido está bien, porque igual te estás encaminando hacia una tendencia que te puede generar auditorio. Sin embargo, el Canal 6, este espacio de deportes, de hecho es en el que pasaba López Dóriga, ¿no? En esencia, eso es lo que nos referimos con la antología, este tipo de estrategias, que si bien no podemos indagar mucho dentro de ellas, simplemente pues porque apenas nos estamos enfocando al crear cierto tipo de contenido, esto ya más depende para las personas que están dentro del departamento de ir programando los contenidos. También debe de ir dentro o bien de la mano con el departamento de mercadotecnia. Se deben de medir los índices de audiencia. Se debe de saber con anticipación qué programa tiene más posibilidades de perdurar o de generar cierta cantidad de audiencia o de generar tendencia. Se tienen que analizar estos. Entonces, así de forma muy superficial, sí quise cubrir estos porque nos da una buena perspectiva en un panorama vertical en cuanto a sus técnicas y también del panorama horizontal. Y pues también, como algo chusco, tenemos algunos ejemplos bastante vívidos en los que se pudieron indagar este tipo de canales, como por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cuál es el canal competencia del Instituto Politécnico Nacional? De este listado, obviamente. Yo me iría, tal vez Discovery Channel es el que más le hace justicia a la misión y visión. Son dos conceptos muy importantes. Misión y visión. Y tal vez esto lo recuerden mucho de su clase de administración, pero bajo este concepto se rige. Por ejemplo, si vemos la misión y la visión del canal del Instituto Politécnico Nacional, como canal, porque también se trata de una universidad, nos daremos cuenta de que enfoca hacia las investigaciones científicas, hacia los conocimientos básicos y especializados. Entonces, el único canal que puede hacerle competencia en este tipo de visiones o en este tipo de contenidos de este listado es Discovery Channel. Y obviamente, o sea, estoy divagando en este momento solo para dar el ejemplo, porque la siguiente tarea va a tener esto de misión y visión. Sin embargo, podemos tener a cuenta que Canal 5 del listado, su principal competidor pues es Azteca 7, prácticamente. En cuanto a Warner Brothers, Fox, se pueden considerar también competencia. Y de hecho también por ahí podría integrarse Sony Universal, ya sea por separado y conjunto a Warner Brothers y Fox. Y bueno, Canal 6 que también vendría siendo de Televisa, ¿no? Pero independiente. A lo que voy es que cada canal debe de tener en la mira a un competidor para precisamente organizarse en cuanto a las técnicas verticales para compartirse la audiencia. Porque
si bien, siendo objetivos y como empresas es bastante entendible, cada canal va a buscar el mejor beneficio para la audiencia, se es consciente que en muchas ocasiones, bueno, estamos hablando de un mercado en el que sí es muy visible cuando la audiencia prefiere el contenido de uno a otro. Los canales prefieren compartirse a la audiencia antes de tener la oportunidad de perderla. Es por eso que prefieren técnicas verticales. Sin embargo, también la horizontal, que ayuda a la fidelización, se encuentra presente en cualquier canal.